Mi nombre es Penny Whitbread y en 2015 tuve una experiencia de casi muerte debido a una reacción alérgica que me hizo dejar de respirar. Fui al hospital sin saber exactamente cuál era la causa de la reacción, pero me inyecté epinefrina, EpiPen, ya que soy alérgica a los mariscos. Al llegar al hospital, encontré a una enfermera que conocía porque ya había trabajado allí. Estaba preocupada, no por el hospital en sí, sino por la atención que recibiría de esa enfermera en particular. Cuando entré, ella dijo: «¿Sabes lo que necesitas para ser atendida?». Apenas podía respirar, estaba jadeando, casi sin poder hablar, y puse el EpiPen vacío en el mostrador para que ella viera que ya había tomado la dosis. Ella respondió: «Si ya te has puesto eso, ¿por qué viniste aquí?». En ese momento pensé: «Genial, voy a morir. Ni siquiera entiende lo básico sobre anaflaxia». Para ser justa, la anaflaxia no es algo que veamos con frecuencia en la sala de urgencias, pero aún así ocurre. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido que te hace reflexionar sobre la vida y lo que hay más allá de ella, no olvides apoyar el canal. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún relato transformador como este. Y cuéntame aquí en los comentarios: ¿alguna vez has pasado por una experiencia que cambió tu forma de ver el mundo? Vamos con el relato. Me llevó adentro y dijo que no había una cama disponible, así que me puso en una silla de ruedas, aunque había una habitación limpia. Dije que no necesitaba cama, pero ella insistió, diciendo que tendría que esperar. Me dejó sentada en un pasillo que conducía al baño y a la sala de los médicos, un lugar donde nadie podía verme. Estaba cada vez peor y tenía que mirar hacia arriba para poder respirar. Pensé que iba a morir, pero afortunadamente los EpiPens vienen en paquetes con 2 dosis, así que tomé la segunda, lo que me mantuvo por unos 15 minutos más. Poco después, comencé a tener estridor, un sonido agudo que ocurre cuando las vías respiratorias se están cerrando. Una doctora escuchó el sonido, asomó la cabeza por el pasillo y, al verme, corrió. Me llevó a una habitación con cama y llamó al equipo. En ese punto, como estaba en anaflaxia, mis venas estaban colapsadas y el equipo no podía colocar un acceso intravenoso. Fue una situación muy grave. Sabía lo que iba a suceder, porque había trabajado en el hospital y reconocía la sala de trauma. Las enfermeras intentaban sin éxito colocar las intravenosas mientras me administraban inyecciones de Benadryl, esteroides y más dosis de epinefrina. Cuando mi esposo llegó, estaba sentada en la cama, con lágrimas corriendo, sin poder respirar. Él llamó al médico y dijo: «Necesitas hacer algo. Ella va a dejar de respirar». El médico, por su parte, respondió que había tiempo suficiente. Recuerdo escuchar eso y, luego, todo comenzó a parecer distante, como si estuviera en un túnel. No era un túnel de luz, sino esa sensación de desmayo, donde las voces suenan distantes. Pensé: esto es todo. Entonces, dejé de respirar y me desmayé. Llamaron al código de emergencia, y en ese momento me sentí fuera de mi cuerpo, mirando hacia abajo. No me reconocí y pensé: vaya, ella está en muy mal estado. Espero que esté bien. Vi al equipo corriendo y a mi esposo siendo sacado de la sala. No volví a despertar. Me pusieron en coma inducido, me intubaron y me llevaron en helicóptero a Lexington. Le perforaron la tibia para insertar un acceso intravenoso, algo que yo, como enfermera, ni siquiera sabía que era posible. Estuve en coma inducido durante unos 5 días antes de ser retirada del ventilador. Lo primero que sucedió fue que, de repente, me vi en el coche de mi hermana. En ese momento ella vivía en Wisconsin y estaba conduciendo de noche bajo una lluvia torrencial, tratando de llegar a Kentucky. Pensé: ¿qué está haciendo ella en la carretera con este tiempo horrible? ¿Pasó algo con los niños? Se detuvo en una gasolinera, bajo un toldo, y sacó el celular de su bolso. Cuando me incliné para observar, me di cuenta de que su ropa estaba arrugada y descoordinada. Pensé: ¿se vistió en la oscuridad? Estaba confundida. Ella tomó el celular y escribió: «Aguanta, estoy llegando». Me pareció curioso, porque vi ese mensaje después de salir del coma, lo que fue una confirmación de algo que había presenciado.
Después de eso, me vi en un lugar oscuro. Muchas personas nunca han experimentado la oscuridad completa, pero eso fue exactamente lo que sentí. Era tan oscuro que no podía discernir el tamaño del espacio en el que estaba, si era grande o pequeño. Sabía que estaba allí, pero no podía entender qué me mantenía atrapada. Intenté moverme, pero no podía. Parecía que algo me sostenía y sentía mucha dificultad para respirar. Como soy claustrofóbica, esto me asustó profundamente. Entré en pánico, y entonces, lo que llamé sueño profundo, se apoderaba de mí y me quedaba dormida. Despertaba y eso se repetía, una y otra vez. Si tuviera que comparar la duración de esta experiencia con el tiempo en la Tierra, diría que pasaron alrededor de 10 años. Entraba y salía de ese estado, tratando de entender dónde estaba. Pensé, ¿he muerto? ¿Realmente he existido? Esa sensación de estar perdida fue tan larga que comencé a dudar de mi propia existencia. Pensé que tal vez algo terrible había sucedido y que había sido enviada a ese lugar, creando una vida ficticia solo para aferrarme a algo. Pensaba, ¿por qué nadie me está buscando? Entonces, de repente, sentí una inclinación de inclinarme hacia adelante. Cuando digo inclinarme, no me refiero a la altura de la cintura, sino todo mi cuerpo, como una tabla. Al inclinarme, me di cuenta de que podía moverme en esa dirección. Me maravillé y comencé a moverme rápidamente hacia una luz que veía a mi izquierda. El espacio a mi alrededor seguía siendo extremadamente oscuro. Y pensé, espero estar en un lugar abierto. Si no, voy a chocar con algo. Cuando llegué cerca de la luz, había una especie de barrera. Continué mirando y eventualmente, la visión se volvió más clara. Fue entonces cuando me vi acostada en una cama de hospital, con mi hija a mi lado, posicionada a mi derecha, cerca del ventilador. Recuerdo observar su camisa y, por alguna razón, saber que era verano. Me pareció curioso que llevara una camisa de franela en verano, algo típico de ella. A unos 10 metros de distancia, podía ver la textura de la camisa y sabía exactamente cómo se sentiría al tacto. Eso me impresionó. Además, de una manera inexplicable, sabía lo que ella estaba pensando, lo cual era extraño, ya que siempre había sido una persona muy reservada. Ella estaba asustada, y eso me rompió el corazón, porque nunca demostraría ese sentimiento. Intenté extender mis manos para abrazarla, pero choqué contra una pared invisible. Me sentí devastada. No podía entender lo que estaba sucediendo. Pensé que eso tenía algo que ver con Dios y me pregunté, ¿por qué me estás atormentando así? ¿Qué hice para merecer esto? Me enfadé y fui arrastrada de vuelta a la oscuridad. Desperté de nuevo y pensé, ¿sabes cómo moverte ahora? Así que vamos. Volví hacia la luz y, esta vez, la barrera parecía más una burbuja. Puse mi mano sobre ella y la atravesé. Me pareció increíble. Pronto, la atravesé completamente y me vi flotando sobre mi cuerpo en el hospital. Miré mi cuerpo en la cama y pensé, ¿qué hago ahora? ¿Debo acostarme sobre mí misma y ser absorbida de vuelta a mi cuerpo? No sabía qué hacer, ya que no hay instrucciones para eso. Seguí observando mi cuerpo y tratando de hacer que mis ojos se abrieran. Me concentré en mover un dedo de la mano, pero no sucedía nada, lo cual me frustró. De repente, fui absorbida de vuelta, pero solo hasta el otro lado de la barrera, sin regresar completamente a la oscuridad. Fue en ese momento cuando comencé a reflexionar. Esto no puede ser un accidente. Debo estar aquí por alguna razón. Hay algo que necesito aprender. Entonces, una voz interna me dijo, tú creaste este lugar. Y sorprendentemente, no me sentí chocada. Simplemente lo acepté, como si fuera una verdad que ya conocía. Me estaba sintiendo cada vez peor, y así fue como acabé construyendo una pared a mi alrededor, tratando de protegerme de cualquier dolor futuro. Pero me di cuenta de que las cosas que construimos aquí, sean buenas o malas, terminan acumulándose en el cielo y tenemos que lidiar con ellas. Lo que sucedió fue la manifestación física del aislamiento que creé, la prisión que construí para mí misma, pensando que estaba a salvo. Tal vez estaba a salvo, pero no estaba viviendo de verdad. Cuando entendí esto, hubo una pequeña grieta, por donde la luz comenzó a pasar. Estuve eufórica, pensando, voy a salir de aquí,
Esto es genial. Era como si todo estuviera abriéndose, como un huevo rompiéndose. Entonces, un gran espíritu, brillante y femenino, comenzó a acercarse a mí. Me impresionó su presencia. Era inmensa, no solo en tamaño, sino en su grandeza. Ella abrió los brazos, y de inmediato fui atraída hacia ellos, sin que ella necesitara tocarme. Me sostenía contra su pecho, mientras la oscuridad a mi alrededor se rompía en fragmentos. Esa energía a su alrededor repelía los pedazos de oscuridad que venían en nuestra dirección, haciéndolos desaparecer por completo. Estaba llorando mucho, abrumada por la emoción de no estar más sola. Al principio, no sabía quién era, y entre lágrimas, ella me dijo suavemente: «Tranquila, querida». Y fue como si sus palabras tuvieran un efecto directo sobre mí, como un remedio que calma todo el cuerpo. Pronto me sentí más tranquila. Cuando la miré, noté que tenía ojos verdes brillantes y cabello anaranjado rojizo, pareciendo llamas. Fue entonces cuando la reconocí. Era mi abuela. Ella había muerto cuando yo tenía unos 9 o 10 años. Estuve impresionada al verla de este lado y exclamé: «¿Estás viva?». Y ella respondió: «Claro que estoy. No existe la muerte. Tú lo sabes». Me recordó que había aprendido eso cuando era pequeña. La energía no puede ser creada ni destruida, solo cambia de forma. Esa es la ley de Dios, que los hombres han tomado prestada. Esto tenía todo el sentido para mí. Siempre había creído en Dios y esperaba que existiera el cielo, pero nunca tuve una certeza real. Y allí estaba ella, dándome esa certeza basada en la ciencia, explicando que nuestra luz nunca se apaga, solo se transforma. Era sumamente reconfortante y me sentí tan acogida en sus brazos. Después de un tiempo, me di cuenta de que estaba sola de nuevo, flotando en la luz. Era un estado de paz, y solo estaba disfrutando de ese momento. De repente, todo comenzó a temblar, como un terremoto que sacudía desde el principio de los tiempos hasta el final. Era una sensación poderosa, y supe que era Dios. Inmediatamente, comencé a intentar recordar las buenas acciones que había hecho, porque sabía que Él podía leer mis pensamientos. Quería traer algo positivo al primer plano, pero estaba nerviosa y no podía pensar en nada, incluso habiendo sido enfermera y ayudado a muchas personas. Fue entonces cuando una luz mucho más brillante que la que estaba apareciendo se acercó, y Dios dijo: «Yo soy». Ya había escuchado esto muchas veces, el gran yo soy, pero nunca lo había comprendido de verdad. En ese momento entendí lo que quería decir, que Él es el creador de todo, que todo existe porque Él así lo desea. Era algo inmensamente poderoso. Aún tratando de pensar en buenas acciones, me di cuenta de que íbamos a revisar mi vida, y Él comenzó con una cosa buena. Me mostró una escena en la que estaba en una tienda, detrás de una mujer que no tenía suficiente dinero para pagar sus compras. Recuerdo cómo eso me tocó profundamente, porque yo había sido madre soltera, pasando por situaciones similares. La mujer comenzó a devolver artículos, aquellos de los que ella misma necesitaba, y me sentí obligada a ayudar. Tomé el dinero que ella necesitaba y se lo ofrecí. Se sonrojó, pero le dije que estaba bien, que ya había pasado por eso, que no tenía que devolver nada. Eso me rompió el corazón, y en ese momento pareció solo un gesto amable. Pero Dios me mostró cómo esa acción impactó su vida. Años después, ella estaba trabajando como voluntaria en un banco de alimentos y ayudó a otra mujer que también no tenía suficiente comida, diciendo que estaba bien, que ya había pasado por eso. Nunca imaginé que mi gesto ese día podría tener un impacto tan duradero. Pensé que solo era una buena acción en el momento, pero no esperaba que eso cambiara la vida de otras personas. Entonces, Él me mostró un lado negativo. Era una compañera de trabajo, una enfermera que tenía mala reputación. No era muy atenta con los pacientes y siempre terminaba respondiendo a las llamadas de sus pacientes, sin decirle nada directamente. Pero en mi corazón, la juzgaba. Dios me mostró su pasado, los abusos que había sufrido a lo largo de su vida, y fue increíble darme cuenta de cómo aún podía seguir viviendo, a pesar de todo lo que había pasado. Mi experiencia fue profundamente espiritual y transformadora. Durante un periodo difícil,
Construí una especie de cárcel emocional a mi alrededor para protegerme de las heridas. Pensé que estaba segura, pero en realidad no estaba viviendo. Un día, esa barrera que construí comenzó a romperse, y por primera vez en mucho tiempo, la luz entró. Ese fue el punto de inflexión para mí. Sentí como si estuviera siendo liberada de mi aislamiento. Fue entonces cuando encontré una presencia femenina, grandiosa y acogedora, que más tarde reconocí como mi abuela fallecida. Ella me envolvió en sus brazos sin siquiera tocarme físicamente, y me calmó por completo. Cuando la miré, reconocí quién era, con sus ojos verdes brillantes y su cabello como llamas. Me impresioné y exclamé que estaba viva. Y ella respondió que, por supuesto, no existe la muerte. Me recordó la ley de conservación de la energía, diciendo que la energía no puede ser creada o destruida, solo transformada. Esto me dio una increíble certeza sobre la vida después de la muerte, algo en lo que siempre quise creer, pero nunca había tenido plena confianza. Luego, Dios comenzó a mostrarme momentos de mi vida, como el día en que ayudé a una mujer en el supermercado, cubriendo la pequeña cantidad que no tenía para pagar sus compras. Nunca imaginé que ese gesto tendría un impacto tan grande, pero Él me mostró cómo esa mujer, años después, estaba trabajando como voluntaria en una despensa de alimentos, ayudando a otra persona de la misma manera. Dios me enseñó que a veces son en esos pequeños momentos donde cumplimos nuestro propósito. No se trata de grandes actos, sino de estar presente y hacer lo correcto en el momento en que se nos llama a actuar. Él también me mostró algo que me tocó profundamente: cómo los pensamientos negativos que tenía sobre una compañera de trabajo, aunque no los expresara, la estaban afectando. A pesar de que nunca hablé mal de ella, esos pensamientos negativos tenían una energía, y esa energía estaba dificultando que ella fuera quien Dios la había destinado a ser. Esto me ayudó a entender que los pensamientos que llevamos tienen poder, incluso si nunca los verbalizamos. En un momento de confrontación, cuestioné a Dios sobre el sufrimiento de mis hijos después del divorcio. Quería saber dónde estaba Él cuando mi exmarido los dejó, cuando esperaban cartas que nunca llegaron. Estaba llena de rabia, pero Dios, con toda la paciencia y comprensión, me mostró el futuro. Vi a mi hijo viendo a su propio hijo jugar al fútbol y diciendo que él sería el padre que merecía tener. En ese momento, comprendí que, aunque habíamos pasado por profundas penas, todo formaba parte de un proceso de sanación que él estaba comenzando. Mientras todo esto sucedía, fui llevada a una parte de mí misma que nunca había comprendido del todo. Dios me mostró que Él estaba presente incluso en mi ADN. En esa parte que los científicos llaman ADN basura, que no entendemos del todo. Allí, Él estaba presente. Fue cuando me di cuenta de que siempre había estado en mí, que soy su creación. Eso me tocó profundamente. Después de todo esto, supe que tenía una elección. Podría quedarme allí con Dios o volver a mi vida. Cuando me di cuenta de que aún tenía mucho que hacer y que no había cumplido todo mi propósito, decidí volver. Tan pronto como tomé esa decisión, comencé a sentir a Dios alejarse y empecé a llorar. Cuando desperté, estaba en el hospital. Una enfermera estaba a mi lado, y en el instante en que recuperé la conciencia, le dije que había estado con Dios. Ella respondió educadamente, pero claramente sin entender la profundidad de lo que estaba diciendo. Mi familia entró y repetí que había estado con Dios. Todos parecían preocupados, pensando que estaba confundida, pero yo sabía que lo que había vivido era real. Después de que todos se fueron, Dios apareció nuevamente en la habitación. Me quedé tan sorprendida que grité, y Él solo se rió. Me dijo que quería que compartiera esta experiencia con el mundo, que le dijera a todos que somos creados con un propósito y que Él nunca nos abandona. Desde entonces, acepté esta misión. Aunque tengo una gran ansiedad social, dije que sí cuando me invitaron a hablar sobre mi experiencia, y desde entonces he continuado diciendo que sí. Mi vida ha cambiado profundamente desde ese día. He compartido mi mensaje siempre que he podido, y aunque mi salud ha mejorado, ha sido esta misión de contar al mundo sobre el amor y el propósito de Dios la que ha sido la verdadera transformación.